En nombre de Granada Republicana UCAR, les doy la bienvenida a este acto. De agradecer también la colaboración del seminario Otro Pensamiento es Posible de la Universidad de Granada. Granada Republicana UCAR es una asociación ciudadana, plural, independiente, destinada a promover los valores e ideales republicanos en nuestra provincia. Llevamos 15 años de existencia, de actuaciones, organizando conferencias, debates sobre temas de actualidad, política, social y cultural, como es el caso de hoy. Nuestra meta es conseguir la Tercera República, una república federal que solucione los problemas territoriales, una república laica y solidaria, un régimen de libertad y justicia que atienda a los problemas de toda la ciudadanía. En los 15 años de actuación de Granada Republicana somos aproximadamente 100 socios, ¿no? O pasamos los 100, y próximamente organizaremos en abril, ya os estoy invitando, la cena republicana tradicional de todos los años. Le doy la palabra a la compañera Ana Maeso, profesora de la Universidad de Granada, que presentará a los invitados. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia y bienvenidas a este acto. Mi nombre es Ana Maeso, soy profesora de la Universidad de Granada y miembro de la Asociación Granada Republicana UCAR, y tengo el honor de presentar a dos personas muy queridas y muy admiradas en esta ciudad, Juan Pinilla y Francisco Manuel Díaz. Juan Pinilla, que es miembro de la Asociación Granada Republicana UCAR también, es natural de Huetortájar, cantaor flamenco, investigador y columnista. Esta trayectoria polifacética le ha hecho ganarse el apodo de cantaor intelectual. Además, cuenta con una dilatada trayectoria pese a su juventud, en la que ha recorrido numerosos países, de Brasil a Japón, pasando por Inglaterra, Etiopía o Singapur. Entre sus más de 20 premios y distinciones cuenta con reconocimientos como 7 premios obtenidos en el Festival de Cante de las Minas, donde en 2007 logra el galardón Lámpara Minera, que dedica a la memoria de los obreros víctimas de la siniestralidad laboral. En el mismo año, la Peña de la Platería le otorga la insignia de oro de su entidad. Fue nominado a los premios Grammy Latinos en 2014 en la categoría de Mejor Disco Flamenco. En 2016 fue nombrado Hijo Predilecto de la provincia de Granada y en 2017 recibió el Premio Periodismo y Comunicación de la Federación Andaluza de Comunidades en Barcelona. Ha sido discípulo indirecto de Manuel Ávila, miembro de la Junta Directiva de la Peña de la Platería, conferenciante y profesor de flamenco, cronista y crítico de La Opinión de Granada, Granada Hoy y El Olivo. En resumen, todo un erudito del flamenco. Pero sin duda existen otros muchos méritos por los que es célebre y querido. Juan es un artista reconocido por su compromiso con las causas sociales y políticas, y especialmente con la causa republicana que nos reúne hoy. Tomando partido hasta mancharse, como diría Gabriel Celaya. Consciente de que el arte es una herramienta de construcción social y política, un lugar de encuentro que puede propiciar el diálogo entre pueblos. Además, como afirma todo aquel que le conoce, es una persona cercana, humilde y solidaria. Muchas gracias. Francisco Manuel Díaz, natural de la... Yo creo que si le damos un aplauso a Juan... Gracias por esas palabras. Muchas gracias.
Perdona, es que es mi niño, ¿eh? Un poco colorado. Bueno, muchas gracias. Continúo. Francisco Manuel Díaz, natural de la Plaza de las Pasiegas, es conocido como el hijo de la panadera o el decano de los guitarreros. Lleva 65 años construyendo guitarra en la Cuesta de Gómez, desde los 16 años cuando empezó con el maestro Eduardo Ferrer. Aunque ahora ha dado el relevo a sus hijos. Defensor de la pureza del flamenco, socio fundador de la Peña de la Platería, tiene el carné número 4, a la que sigue vinculado. Ha acompañado a la guitarra, además de a su fiel compañero, Juan Pinilla, a artistas de la talla de Eva la Hierbabuena y Manuel Liñán, a quienes bautizó con sus nombres, Paco Moyano, Antonio Mairena, tía Anica la Piriñaca, Enrique Morente, a quien le unía una estrecha amistad forjada en la infancia en esa Plaza de las Pasiegas, Fosforito, Fernanda Dutrera, Chano Lobato, José de la Tomasa, Cobitos, Manuel Ávila y un largo etcétera. Ha trabajado en enclaves flamencos como la Cueva de la Faraona en el Sacromonte, ha mostrado su trabajo en la Bienal de Sevilla, ha sido jurado de prestigiosos concursos de guitarra y cante flamenco y ha viajado también por muchos países de dentro y fuera de Europa, como Rusia, Corea. Cabe destacar también su compromiso político y social, por lo que ha asistido a numerosos festivales solidarios. Su trayectoria solo es comparable a su humildad y cercanía, como habéis podido ver, su fino sentido del humor y su carácter afable. Gracias. No esperaba menos de ella, ¿eh? Bueno, termino con unas palabras. El flamenco como arte popular existe como espacio de resistencia desde sus inicios. Un arte de los despojados, despreciado por ellos en muchas ocasiones. Ha sido a lo largo de su historia un canto de expresión del dolor ante la explotación, contra el colonialismo, el absolutismo, por la soberanía popular y la libertad. En la Segunda República muchos artistas se declaran afines a la causa, lo que se refleja en las letras cargadas de contenido político. Se alzan figuras como la Niña de los Peines, como no recordar aquel qué bonita está Triana cuando le ponen al puente bandera republicana, el Chato de las Ventas con sus fandangos republicanos o Manuel Vallejo. Pero llega la Guerra Civil y muchos de los artistas de flamenco son asesinados por sus ideas republicanas, otros encarcelados, otros logran sobrevivir, otros se ven forzados al exilio. La mayoría de ellos hoy han sido olvidados. En estos tiempos donde rebrotan aires acerrados de la España negra, de plomo las calaveras, como diría Lorca, creo que es necesario recordar versos que nos alienten, que nos den aire, aunque sea antiguo, huela nuevo, porque la lucha por la libertad, la democracia y la justicia es eterna. Así que para que, parafraseando a Miguel Hernández, nuestra voz suba a los montes y baje a la tierra y truene, me gustaría leer unas líneas de Manuel González, Guerrita. Quiero decir con pasión este fandango que canto, quiero decir con pasión España republicana, y lo es de corazón, abajo la ley tirana. Ole. Bueno, pues sin más, muchas gracias a todos, os dejamos con los artistas. Muchas gracias. Pues déjame el micro porque lo veo yo. Muchísimas gracias por esas palabras y esa presentación. Yo me he puesto colorado porque no estoy acostumbrado a por lo menos asistir a la presentación. Normalmente está uno detrás, ¿verdad? Bueno, buenas tardes y vamos a hablar de esas flamencas y esos flamencos que sí pusieron los pilares y la base y sentenciaron de alguna forma lo que efectivamente ha dicho la compañera Maeso con esas palabras tan lindas que nos ha dedicado, que el flamenco es una música popular, una música de la clase trabajadora, una música de la gente de los estratos más humildes. Tan solo hubo un Álvarez de Sotomayor, que fue Antonio Ranchal, y la duquesa de Alba, que bailaba con los juanetes, ya lo vieron ustedes, ¿verdad? Y se bailaba sevillana con los espadatrapos. Pero el flamenco ha nacido y ha surgido entre las clases populares y así ocurre, por ejemplo, cuando nos encontramos vale, a ver si soy capaz yo ahora de hacer que funcione esto.
Cuando nos encontramos, vale, no anda. Ahora después le pediré a alguna compañera. Cuando nos encontramos, por ejemplo, aquí lo que surgía después era la música de los trabajadores. Explicarles cuáles son los estilos de cante del trabajo, porque cuando les digo que el flamenco viene de las clases populares, viene efectivamente de las clases trabajadoras. Por ejemplo, la mayoría de los gremios que existían de trabajadoras y trabajadores en la España del siglo XIX, cuando el flamenco toma toma ese cuerpo que lo define hasta nuestros días, tenían casi todo una representación sonora. Por ejemplo, en el campo hay muy distintos cantes del campo, había cantes de arrieros, había cantes de jornaleros, había cantes de mineros, que quizás son los más ricos, variados, los interesantes, los que se fraguan en torno a las minas de la Unión, a las minas de Gádor, Almagrera en Almería, a las minas de Linares. Fundamentalmente son las zonas más cantadoras, aunque también hubo conatos de cantos y de cantes en otras minas. Tenemos cantes de fruteros, pregones de vendedores ambulantes, tenemos cantes de panaderos y tenemos cantes, entre otros muchos, de javeras, de mujeres que recogían las habas y las vendían y las pregonaban por las calles de Málaga, de pescadores, por supuesto. Por lo tanto, fíjense lo que les estoy diciendo. Cuando alguien les diga, no, el flamenco no tiene nada que ver, ¿cómo que no tiene nada que ver? Si eso es antes todavía la conformación de los propios cantes flamencos, de la soleá y de la seguirilla, antes eran los cantes de los trabajadores. Son cantes preflamencos incluso. Por lo tanto, algo hay ahí que no nos pueden negar. Y lo que sí es cierto es que, llegada la República, podemos en el siglo XIX hablar de cómo algunas de las primeras letras del flamenco son letras de protesta social. Claro, nace entre la gente más humilde, nace entre la gente más pobre, para que nos entendamos, y esas letras hablan de la situación de miseria, de una justicia que no era igual para todos, de una justicia que no se repartía de forma igual, una justicia que era para los ricos y para los pobres era distinta, ¿verdad? Que casi ocurre lo mismo hoy. Casi ocurre lo mismo hoy. La justicia sigue teniendo su doble vara de medir, y que no nos llamen demagógicos por esto, porque tenemos incluso, ahora ya se mete uno en internet y saca una serie, una retahíla de documentos que dan testimonio de que la justicia sigue todavía sin ser igual para todos, ¿verdad? Pero era una situación terrible, ¿no? Aquellas letras que por qué, ¿cómo era que ella decía? Que de qué me mantenía. A mí me preguntó el juez que de qué me mantenía, y yo le dije que robando como se mantiene Usía, pero yo no robo tanto. Eso es del siglo XVIII, esa letra, ¿eh? De cuando nació. Hay muchísimas letras que hablan de esa situación de miseria y de la cárcel y de estar en situación de me veo en el presidio por haber robado para que coman mis hijos, en paráfrasis. Bien, no sé si alguien de ustedes me es capaz de decirme dónde le tengo que dar aquí. No sé, compañera, si... Yo se lo voy a dejar a las compañeras, que por cierto han sido apañadísimas, nos lo han puesto facilísimo, porque estoy intentando darle... pues no creo que sea la pila, porque pitar pita, yo creo que es que le he dado a algún sitio que lo he bloqueado. Ahora. ¿A dónde era? Ahí le estoy dando. Es que lo había cogido boca abajo. Claro, entonces le daba para donde no hay, le daba. Gracias, muchas gracias. Vale, claro. ¿Veis? Bueno, lo que os digo, el cante de los trabajadores aquí ponía, bueno, el cante de cacería, aunque cazador, hubo un tiempo que sí se comía la gente de la caza, pero hay muchos cantes de cacería también. Panaderos, de la fragua, se me había olvidado lo de la fragua, lo de los herreros, importantísimo, las tonas, los martinetes, las deblas, fíjense ustedes los que hay ahí. Los cantes de la trilla, que son los cantes del campo, que hemos dicho, javeras, jabegotes, temporeras, en fin, las temporeras de Montefrío, ¿eh? Nosotros aquí en la tierra reivindicamos como el queso, como el aceite de Montefrío. Bien, bueno, se proclama la República, nos vamos a saltar al siglo XIX porque tengo el tiempo limitado y tengo aquí a José María haciendo masilla que vaya más rápido con la mano. Se proclama la República y efectivamente las flamencas y los flamencos se sienten absolutamente identificados. ¿Por qué? Porque el flamenco que recoge, que se empapa de todo lo que ha sido el pueblo andaluz a lo largo de, especialmente en su génesis, después es verdad que se ha extendido, pero el flamenco nace en el sur de la península ibérica y no nace en ningún otro sitio, no hace falta que se lo diga a ustedes, ¿no? Ni lo trae nadie.
nadie, ni lo trae ningún pueblo, ninguna religión, surge aquí, como consecuencia de ese crisol de pueblos y de culturas que ha sido especialmente, y si hay una influencia clara y notoria es la influencia del al-Ándalus, eso es innegable. Cualquiera que haya viajado sabrá que efectivamente ya desde el propio cante del muezzin de la ilaha Muhammad Rasulullah, que te lo escuchas cuando están llamando a la oración, ya te suena flamenco, ¿verdad? Si hay una influencia clara, desde luego es esa, y todo ese crisol, insisto, de amalgama de culturas que ha sido Andalucía a lo largo de los siglos. Bien, ahí nace. Y los flamencos la música es el paisaje y es el ambiente en el que se cría, por lo tanto han sido seres como los propios seres andaluces, como decían los hermanos Cava en aquel mítico libro que es muy difícil de conseguir, Andalucía, su cante hondo y su comunismo libertario, escrito además con una prosa riquísima. Merecería la pena de verdad que lo tuvieran y lo leyeran, porque es una joya literaria ese libro escrito durante los años de la República. Andalucía, su cante hondo y su compromiso libertario. Decían que el ser andaluz, su comunismo libertario, perdón, que el ser andaluz era un ser ácrata, un ser amante de la libertad por encima de todas las cosas. Bien, el flamenco es muy libre y esa libertad, desde luego, la llegan a constatar las flamencas y los flamencos con la República. Además surge ese auge de la ópera flamenca donde el mundo del flamenco por primera vez se encuentra con contratos dignos, se les habla de usted, que hasta entonces habían ido, pobrecillos, los trataban con la ley de vagos y maleantes, y las trataban. Aquella África Lapeza, cantaora granadina, quédense con ese nombre, porque posiblemente, si investigan bien los investigadores y las investigadoras, posiblemente la malagueña de la Peñaranda, aquí ya me voy a pelear con unos pocos flamencos, sea de África Lapeza y no de la Peñaranda. La malagueña de la Peñaranda, porque bueno, ya no voy a entrar porque esto es para la Peña de la Platería, que estamos aquí 4 o 5, bien, pero que es posiblemente esa mujer que salió de la Peza y cantó en el Café del Burrero, que la he puesto como ejemplo porque fue una mujer libre, murió muy joven, la mayoría de ellas morían jóvenes, asesinadas en aquella época, se juntaban con muchas prostitutas, es decir, es que era la vida de los flamencos, y algunos de los flamencos que hay aquí más veteranos han vivido también esa vida en la que apenas si había distinción, ¿verdad? Pero a partir de los años 30 sí que empiezan los contratos buenos, empiezan las buenas compañías, empiezan ya a ir conciertos y surge, gracias a la República, al apoyo decidido por la cultura de la Segunda República. Bien, vale, ahora ¿qué ocurre? Estoy pasando... Bien. Bueno, estos han sido los pocos autores que han hablado, Juan Vergillo, Juan José Tellez, José Manuel Gamboa, que han hablado, Alfredo Grimaldo tiene un libro maravilloso que se llama Historia Social del Flamenco, del flamenco y la República y el compromiso social. Y aquí tenéis a José Luis Ortiz Nuevo también, que han sido, por supuesto, algunos de ellos. Bien, aquí tenéis a esos 3 personajes, ¿verdad?, como fueron Franco, Queipo de Llano, y el otro, exactamente, otro de ellos. Y esto es el café de variedades de Sevilla, que lo convirtieron en su cuartel de guerra, el café de variedades que ha sido donde han pasado todos los grandes artistas flamencos. Bien, y aquí tenéis a grandísimas, esta es la más grande de todos los tiempos, de los de ayer, de los de hoy y de los de mañana. No habrá otra, será imposible que haya otra. Mientras haya existido Pastora Pavón, Niña de los Peines, ni Rosalía ni 400 millones de Rosalía. Yo se lo digo así de claro. Ni nadie, jamás nadie. Luego, si queréis, hablamos de cómo los medios de comunicación nos meten en la cabeza cosas que no son, porque Rosalía ni es flamenco ni será flamenca en su vida, es una pedazo de artista, pero cerremos la polémica ya con la leche del flamenco, se aprovechan del flamenco para lo que quieran, ella y otros pocos más como ella, pero bueno, ella no, pero los que hay alrededor de ella, está claro. Bien, ella sí es la más grande de todos los tiempos, no sabía ni leer ni escribir y firmó una de las páginas más importantes de la historia de la música andaluza y posiblemente universal. Pastora María Pavón Cruz, Niña de los Peines. El más grande de todos los tiempos para mí, Manuel Vallejo, el grandísimo cantador Manuel Vallejo. Angelillo, Carmen Amaya, Carlos Montoya, y aquí tenéis a Corruco de Algeciras, cantadores y guitarristas, bailadores de una altísima trayectoria, una altísima calidad
que merece la pena que hablemos de ellos. Ellos estuvieron comprometidos con la Segunda República y muchísimos más. Pongo aquí los casos más conocidos. Aquí tenéis al Niño de Utrera, aquí tenéis a Antonio el bailarín Chaconcito, que murió defendiendo Madrid en aquel No Pasarán. Sus restos no se llegaron ni siquiera a encontrar. Aquí tenéis a Fanega y a Guerrita. Bueno, ahí Juanito Valderrama, que también luchó con la CNT. Y ahí tenéis a Juanito Barea, otro grandísimo cantador casado con Carmela Maya del Sacromonte, que aquí los plateros lo han conocido porque venía mucho por aquí, de Burriana, Castellón. Ellos fueron también republicanos, lucharon con la República. Guerrita, del que he hablado antes también. Por cierto, a ver quién sabe quién es esta mujer, porque todos ustedes han hablado de ella, alguna vez en su vida. No. ¿Ustedes no han dicho nunca, va a ir Rita la cantadora? Pues pónganle cara a Rita la cantadora. Ahí la tienen. Claro, Rita la cantadora, que nació en 1840 y algo, no se sabe bien, y no, 50 y tanto, murió ya con casi 90 en el bombardeo de Madrid también. En el bombardeo de Madrid cayó Rita la cantadora. Sus biógrafos dicen por avatares de la Guerra Civil. Claro, la biografía se publicó en los 40. Pues aquí tenéis a Rita la cantadora, la tan nombrada Rita la cantadora. Aquí tenéis el Chato de las Ventas, que llegó a cantar a una España confederal. Ya en aquellos años habló de una España confederal. Dice la letra, Cataluña quieren que le den la independencia. En 1930 o 31 graba el Chato de las Ventas eso. Chaconcito, como le he dicho, y el Corruco de Algeciras. El Corruco de Algeciras merece la pena reseñarlo porque fue el cantador que más fandango republicano. Manuel, ¿lo tienes ahí para tocar por fandango? Por favor, vamos a hacer ya un poquito de... al do. Ya os lo ilustro, ¿verdad? Corruco de Algeciras, que fue el cantador que más fandangos republicanos llegó a grabarlo de que en el bando republicano, en la guerra, en la defensa de la República, se escuchaban. Le voy a hacer un fandango del Corruco. De libertad. Tembló el trono y la corona y con dolor hicieron triunfar la República Española. Bueno, como muestra vale un botón. Bueno, pues como ese fandango fueron muchísimos los fandangos que grabó el Corruco de Algeciras. Y sin embargo combatió en la batalla del Ebro y no en las filas republicanas como él le hubiera gustado, porque cuando entraron los faciosos, cuando entraron los sublevados por el norte de África, en Algeciras lo pillan enseguida, la línea lo pillaron a él. Y claro, era tan famoso en aquella época, los cantadores flamencos eran famosos, que enseguida se lo llevaron al calabozo y 2 o 3 penas de muerte. Le cayó una pena de muerte segura. Fue un amigo suyo médico de Málaga el que consiguió que le conmutaran la pena de muerte por trabajo, por tal, que al final tuvo que alistarse junto al Chaqueta, al cantador, el Chaqueta de la línea, que también lo habían medio obligado, al Chaqueta, y combatió en la batalla del Ebro. Y fíjense ustedes que el pobre falleció por fuego de la gente que lo cantaba y que lo coreaban como el gran cantador, que si había un Miguel Hernández en la época en el mundo del flamenco era él, porque las letras eran suyas también. Me refiero de cantarle a los republicanos, porque los republicanos se escuchaban sus fandangos, y murió y está enterrado en Balaguer,
en Lérida, el gran Curruco de Algeciras, gran cantador. El Niño de la Huerta, que también grabó fandangos republicanos, el gran Angelillo, el cantador Angelillo, la hija de Juan Simón, ¿se acuerdan de Antonio Molina? Pero también la grabó él maravillosamente bien. Angelillo quitaron hasta su nombre de las películas de la época durante el franquismo. Ahí tenéis a Antonio Chaqueta, que como he dicho le tocó, y la Niña de los Peines, que fue la cantadora, como también era la más famosa, la que más festivales benéficos para recaudar fondos para el Auxilio Rojo, creo que se llamaba, realizó. Aquí tenéis a Manolo Caracol, que siendo republicano en sus inicios, después hubo una conversión ahí complicada. De hecho, él surge del ambiente más republicano, porque surge en el concurso de 1922 en Granada, con 13 años. Un concurso que lo organizan una buena tundra de intelectuales de izquierda, ¿verdad? Y republicanos fundamentalmente. Y Fanega, el de antes era Guerrita, del que nos ha hablado nuestra compañera al principio. También hubo apresados por los republicanos, no se ve muy bien ahí, pero bueno, digo que era Rafael de León, amigo de Federico García Lorca, y que a través de Federico y de Antonio Machado consiguió, parece ser que consiguió, ¿no? Que no lo fusilaran. Pepe Marchena, que era un hombre de pueblo. A Pepe Marchena no se le puede echar en cara que se pegara a Queipo de Llano y que se hiciera tan amigo de los fascistas, porque Pepe Marchena era un hombre muy pobre, una familia muy humilde, y tuvo que sobrevivir. La mayoría de ellos, aunque su fuero interno en su corazón, como les pasó a Antonio Mairena y a tantos otros, que después ya con la democracia votaron a la izquierda, pero tenían que sobrevivir porque se morían de hambre. Y cantó una saeta a la Macarena con Queipo de Llano, una saeta absolutamente de derecha, criticando a los rojos, que te iban a pegar fuego, tal y cual. Y estando en Cartagena, lo pillaron los republicanos allí y casi se lo cargan. Sabica, el gran guitarrista Sabica, que también se exilió a Nueva York, tuvo que mediar con Federica Monseni, esta gran mujer, esta gran intelectual anarquista, para que no fusilaran a Pepe Marchena los republicanos en Cartagena. El padre de Paco de Lucía, Antonio Sánchez Pecino, también se libró de un pelotón de fusilamiento. Y aquí tenéis a un hombre poco conocido, de las minas de la Unión, había sido minero. A muy poca gente le sonará Ramón Perelló, pero fue el que creó Mi jaca galopa y corta el viento, entre otros muchos grandes éxitos de la época. Pues era militante del Partido Comunista, de la JSU y después del Partido Comunista, y él sí que se las vio y se las deseó para salvarse. Y aquí tenéis al gran Juan Barea, que sufrió prisión por republicano en la cárcel de Ávila, y el gran Canalejas de Puerto Real, que además tenía mucha amistad con el padre de nuestro amigo Ángel Zapata, que está aquí con nosotros hoy, con Leovigildo Zapata. Canalejas de Puerto Real, que era un grandísimo artista, de los buenos además. Los grandes aficionados saben de lo que hablamos. También sufrió, en el puerto de Santa María sufrió cárcel por republicano. Y el exilio, fíjense, una patera en Venezuela con 160 inmigrantes ilegales canarios. Qué triste recordar eso y ver lo que ocurre hoy día en el estrecho, ¿verdad? En ese mar. Ahí los tenéis huyendo de la guerra civil. De la guerra no, ya del hambre, ya eran llegando en pleno franquismo. Y aquí tenéis a Antonio Bailarín, a Carmen Amaya, a Sabicas, a Carlos Montoya. Todos estos partieron al exilio, como Tomás de Antequera, el Pena hijo de Álora. Ahí tenéis Carlos Montoya, el gran Manitas de Plata, tan famoso especialmente en el exilio, porque no era un gran guitarrista. Antonio Bailarín, que se cagó en Dios, pues también lo condenaron a muerte. Y el propio Franco se cagó en Dios grabando El sombrero de tres picos en Arcos de la Frontera. El propio Franco firmó su indulto porque lo condenaron a muerte en los primeros años aquellos. Por contarle algo más, bueno, Pericón de Cádiz, hubo también muchos artistas flamencos que en los años de la República se apuntaron a cantar letras republicanas porque la gente se ponía muy enaltecida, se venían arriba, ¿verdad? Y luego resulta que, claro, pues llegó el franquismo y estaban acojonaditos todos porque se habían cargado a tanto, y un día se presentaron unos falangistas en su casa, en Cádiz, y la mujer: Pericón, te lo he dicho, te lo había dicho 1000 veces, que no cantaras, no te metieras en política, ya vienen a por ti. Se despidieron llorando, y fue una falsa alarma porque habían apuntado a su hijo para disimular de valillas, que se llamaba eso en la falange, y lo que venían los falangistas era a traerle ropa porque era Navidad y eran muy pobres. En fin, ahí ya Pericón respiró. Pero otra vez sí que ahí tenía Pericón con Chocolate de fondo y Paco de Lucía, sí que vinieron a poner los falangistas, y esta vez la mujer: te lo he dicho, ya se han enterado, esto no se les escapa una. Y sí que se lo llevaron
no se ve bien, pero se lo llevaron al penal del puerto de Santa María y se lo llevaron detenido, con lo cual llorando ya pues que se lo iban a cargar por haberse manifestado a favor de la República. Pero resulta que era Semana Santa y se había emborrachado un compadre suyo que era sargento de la Guardia Civil y lo habían metido preso por una borrachera, por una pelea. Entonces el hombre mandó que lo trajeran y los compañeros, para disimular, se lo llevaron preso. Esto se lo cuento como anécdota, porque también hubo anécdotas dentro de tanta tristeza y tanta pena y tanto dolor y tanta muerte. Y lo que quería el sargento escuchar una saeta. O sea que Pericón volvió a su casa sano y salvo y con 2 o 3 billetes en su bolsillo que se los guardó el sargento de la Guardia Civil. Con lo cual también fue una Falsa alarma. Ahora lo he apagado. Vale, ahora lo he apagado. También fue una falsa alarma. No, vale, lo tenemos aquí. Bien, Antonio Burgos cuenta que el padre de Chano Lobato le contó que Manolo Caracol, que se fueron a Madrid, también pasaron muchísima hambre en Madrid. El padre de Manolo Caracol del Bulto se dio cuenta, aquí lo tenéis, el padre de Caracol del Bulto, emparentado con los Ortega, era hermano de José Lito, el Gallo, Gabriel Ortega. Pues se dio cuenta, aquello de arriba, es que no sé por qué las fotos se escapan, son las cartillas de racionamiento. Y se dio cuenta que cuando la gente en la cola llegaba y decía España una grande libre, le echaban más en el de comida, ¿no? Y el gitano, la criatura con el hambre que tenía, se presentó allí y dijo España 1, España 2 y España 3. y no comió. No se quedó bien con la copla, dijo España 1, España 2 y España 3. Total. En fin, el flamenco no sigue el franquismo no sigue una línea estética, es que lo digo esto sobre todo porque hay muchos intelectuales, especialmente de los postmodernos, que consideran el flamenco como algo franquista. No, el flamenco no fue el flamenco, fue esa estética en torno nacionalcatolicista, Lola Flores, Manolo Caracol, y que Juanito Valderrama también la tuvo que cultivar para sobrevivir y para darle de comer a muchos republicanos denostados que él los metía bajo cuerda, como el gran José Cepero en sus propias compañías. Ojo, esto merece la pena ser... Bueno, no sé si saben que El emigrante, Juanito Valderrama, lo compone porque en Tánger y en Orán se encuentran muchos exiliados que le decían Juanito, yo combatí contigo en Marto, en tal batallón, en este, en el otro, y él compone El emigrante para el exiliado. Y el propio Franco lo llama el Marqués de Villaverde para su finca para cantar. Y allí fueron Carmen Sevilla, qué raro Carmen Sevilla con Franco, ¿no? Luis Mariano y otros pocos más. Y Juanito Valderrama le pide al Marqués de Villaverde que cante El emigrante. Y Valderrama se mosquea porque dice, tía, mira que esto con los servicios de espionaje y de inteligencia que tienen, si se han enterado que yo lo compongo y que se lo prometo en Tánger a los emigrantes y a los exiliados, le pide después de su actuación que lo vuelva a cantar, que su excelencia quiere oír bien la letra. Y Valderrama dice, ya está, esto es un consejo de guerra. Termina de cantar Valderrama, que yo lo conociera, más bajillo que yo, fíjense ustedes, más bajillo que yo. Y el pobre dice que amarillo, que de todos los colores sudando, 2 goliras a su lado, su excelencia quiere hablar con usted. Dice, ya está, esta es la mía. Y dice que cuando llega, le hace así, le da a Franco 2 dedos y le dice, muy patriótica, Juan. Y ahí se quedó la cosa. Y Valderrama pega un suspiro y dijo, he vuelto a nacer, ¿verdad? Bien. Y ya nos vamos aproximando a nuestro tiempo. El franquismo prácticamente acaba con lo que es el flamenco más tradicional, porque hubo muchas grabaciones de fandango, que era lo que más gustaba, lo que más, digamos, en esa época se permitía, con letras muy católico-apostólico-romanas, ¿verdad? Pero en los años 60 y 70, en torno a determinadas élites culturales, florecen los festivales flamencos y empiezan ya de nuevo el flamenco de verdad, la soleá, la segrilla, los grandes cantes, empiezan a tomar un determinado auge que la dictadura lo había. Y en ese calor surgen personas como Salvador Tábora, el propio Salvador Tábora, que decía que el cante era lo que más escapaba a la censura porque aunque se camuflara la letra, nunca se podía camuflar el dolor que llevaba intrínseca esa letra, ¿verdad? Y él, bueno, con el teatro social hizo una labor importantísima. Aquí tenéis a José María Moreno Galván, ¿vale? Con que a través de José Meneses llegaron a grabar Qué pestilente amasijo con los eternos valores, El brazo seco de una santa, el Opus Dei y los masones con el demonio y el papa. Nadie se explica todavía hoy cómo colaron a la censura esa letra. Nadie se lo explica. O el gran Manuel Gerena, por ejemplo, el amigo Manuel Gerena. Aquí tenéis a Rafael Alberti con Gerena en 1971. Gerena estaba prohibido por todos
absolutamente todos los, como eran, gobernadores civiles, ¿no? ¿Eran los de entonces? Pues esos son los de ahora. Sí, no, los gobernadores civiles, eso, gobernadores. Las coplas que de ti salen, te salgan como te salgan, valen, porque tú no estás ni estamos para fuego de artificio cuando apenas respiramos. Escribir para cantar, cuando se canta lo escrito ya pertenece a la mar. Te llaman Manuel Gerena, qué bien consuena tu nombre con la pena que es valentía cuando no dejan al pueblo más que pena y agonía. Pena grande que quebranta los huesos y al pueblo ponen una soga en la garganta. Canta, muchacho andaluz, porque tu canta la sombra le quita cruz y da luz. Canta y sigue, que delante de ti se abre toda España la honda voz de tu cante. Eso lo escribió Rafael Alberti a Manuel Gerena, porque efectivamente llenaba las plazas de toros en torno a su cante absolutamente reivindicativo. Y aquí tienen al cantaor que más hostias, palabras textuales suyas, democráticas ha recibido, porque le dieron hostia en el franquismo y en la redemocracia ya también. Él dice que es el que más hostias democráticas ha contado y cantado. El gran Paco Moyano de Alhama de Granada, un amigo, gran amigo nuestro y maestro y gran referente. Ahí lo tienen, ya en un estado más actual, ¿verdad? Ya ha dejado su Alhama para irse a CAI. Ese es un grande, ¿eh? Ese es un grande. Paco Moyano, a quien la policía le había hecho un expediente grande lleno de fotos que él mismo decía, bueno, a ver si me las pasáis luego, que tengo fotos con todos mis amigos, las tenía la policía, no las tenía él, claro. Y Paco Moyano sí que sufrió, yo creo que fue el más torturado, porque Gerena no. Paco era menos conocido en esa época, un niño que llega a Madrid desde Alhama de Granada. Gerena sí que tenía allí a 1000 personas pidiendo amnistía y libertad cada vez que lo detenían, pero a Paco sí que le llegaron a dar de las palizas de las buenas. Paco coló también poemas impresionantes, porque Paco, además de gran cantador, fue un grandísimo escritor de letras. Tenía un poema que se llamaba Militante, que era cuando mataron a Grimao, mataron a tantos compañeros. Decía él aquello de: los rosales que mi patio tiene, rocío a rocío floreciendo están, si la noche asesina una rosa, al alba se abren un puñado más. Eran torpes, la verdad, aquello. Los censores eran torpes, porque se sobreentiende, y viniendo de donde venía Paco, lo que decía la letra. Bien, grabó discos maravillosos. Luego, ya en Democracia, grabó, que lo tengo yo grabado también, un Don Manuel. ¿Quién te ha visto y quién te ve? ¿Quién no viera para no verte? ¿Quién no viera, Don Manuel? Que no nos vengan ahora con cuentos de democracia si ya no engañan a nadie. Esto parece una adivinanza, pero saben ustedes que hablo de Manuel Fraga, ¿verdad? No hace falta que se lo diga, ¿ves? Pues también lo grabó en el año 77, 78, quizá. El gran Paco Moyano. Por eso les digo que de estos polvos, de aquellos polvos, estos lodos, ¿verdad? Aquí tenéis el compadre de Francisco Manuel Díaz, que eran compadre de verdad, Antonio Cuevas el Piqui, amigo, gran platero, gran granadino, que grabó y apareció en esos mismos años de la transición, asesinado en una carretera de Madrid-Baraja, como en las mismas circunstancias que otro cantador. El Piqui había cantado a Blas Infante con letras de Pepper y de Amaya, y también se había metido con los Domecq, nada más y nada menos. Decía que no sabía por qué de la Plaza de los Toritos, toditos tienen que ser de Domecq, ¿no? Como diciendo los monopolios, ya también con los monopolios. Y aquí tenéis a Luis Marín, un militante de la ORT, era un movimiento maoísta, no sé si ustedes lo recordarán, claro, de la época, que él sí que apareció en el mismo Paseo de la Castellana. Ahí le tengo señalado con un punto rojo, donde lo atropelló un militar fascista en aquella época en la que, bueno, pues ahí está lo de los abogados de Atocha, ¿verdad? Y ahí está lo del otro día Arturo Ruiz, el compañero Arturo Ruiz, que con 19 años también se lo llevó por delante al grito de Cristo Rey, uno de esos que hoy se llaman constitucionalistas, ¿verdad? Porque hoy son muy defensores de la Constitución. Bien, esos dos nombres importantísimos: el gran cantador granadino el Piqui, Antonio Cuevas el Piqui, y Luis Marín, que grabó Cantata Andalucía con un poema del Che Guevara, que no sabía la censura que era del Che Guevara, y un poema dedicado a la muerte de Julián Grimao. Ese sí lo vamos a cantar ahora por petenera, se lo vamos a dedicar a Chanquete, que le encantan las peteneras. Ahí bien.
camino. De flores de libertad, yo quiero ser el jardinero, compañero de mi corazón. Ay, yo quiero ser el jardinero de tu frondoso rosa, compañero, compañero, ay, muerto por la libertad. Muchas gracias. Bueno, eso lo grabó con una letra que dice: mañana cuando yo muera no me vayáis a llorar, nunca estaré bajo tierra, soy viento de libertad. Esa letra es del Che Guevara, también la canta Luis Marín, la canta de Ronda, era, lo que pasa es que estudiante en Madrid, la canta por Petenera. Lo de la petenera dedicada a Chanquete es que la petenera es el cante del malfario, pues muchos flamencos dicen que trae malfario. A todo le ha pasado algo, un accidente, un cuadro, una lámpara que se le ha caído con la petenera. Hasta Lola Flores tocó madera en directo una vez en la tele. No me mientes a la petenera. Hay una leyenda oscura en torno a la petenera. Yo solo digo que la niña de los peines murió de vieja cantando por petenera toda la vida. Pero siempre les pasa algo. Chanquete ha tocado ya 2 veces madera, que lo he visto yo. No te preocupes, Chan, estamos vivos, seguimos aquí y acabaremos con ese mito. Estamos vivos de milagro. Estamos vivos de milagro. Bien, y por concluir un poco, bueno, Curro Albaicín, artista granadino por los 4 costados del Sacromonte, por recitar a Federico cuando estaba prohibido recitar a Federico, siendo un adolescente, un militante de Fuerza Nueva le dio un tiro, le metió un tiro, eso está denunciado y está constatado, un seguidor de Blas Piñar. Y aquí tiene una anécdota también muy curiosa para ver cómo ese compromiso de los flamencos también fue manifiesto, ya vuelve a despertar y a resurgir en los años de la transición. Al gran Paco de Lucía, el maestro Paco de Lucía, Jesús Quintero, en aquellos años 70, se lo lleva a Radio Nacional de España, y en el coche Paco ha sido ese genio absolutamente tímido toda la vida, muy tímido para hablar, siendo el genio que era, él se manifestaba con su guitarra. Y le decía: Jesús, no me vayas a preguntar cosas raras que están ahora matándose con esto de la política. Y Quintero muy tranquilo: no, Paco, vamos a hablar de flamenco, tú no te preocupes, solo flamenco y tal y cual. Y en el candor de la entrevista le dice Jesús Quintero, ya saben, con su cigarro y tal: y Paco, la guitarra, ¿qué importancia tiene una mano y otra? Y Paco de Lucía, como era luego de reflexivo, ¿verdad?, de intelectual también, dice: pues Jesús, en la guitarra flamenca, la izquierda es la que piensa y la derecha la que ejecuta. Claro, aquello en el contexto histórico, año 76, Paco de Lucía, por cierto, se casó con Casilda Varela, hija del general Varela. Ojo, pero iba de la mano del brazo de su futura mujer en el año 76 por la Gran Vía, a la altura de este cine, de este famoso teatro donde hacen musicales, la Gran Vía de Madrid, y un grupo de guerrilleros de Cristo Rey que lo reconocen. En el año 1976 se abalanzan a por él y empiezan a darle una paliza con que la derecha es la que ejecuta, ¿no? Tal. Ahora, Paco era un armario empotrado. Paco en esa época, no sé si han leído alguna de su biografía, pero Paco estaba fuerte, Paco repartió guantazos allí. Esos pillaron. Pero imagínense, no, hay gente que acudió y que lo libraron, digamos, un poco que se metieron ahí a rescatarlo de alguna manera, Paco, porque era un grupo grande de guerrilleros de Cristo Rey. Pero imagínense que le rompen en un tocador de esa precisión, imagínense si le rompen dedos, le rompen un brazo, es una
casi irreparable, ni el Entre dos aguas, ni Siroco, ni todas las grandezas que vinieron después hubieran sido lo mismo, o hubieran podido ser simplemente, ¿no? Imagínense lo que estamos hablando. También el gran Enrique Morente, nuestro querido maestro, añoradísimo maestro granadino Enrique Morente, tuvo un percance en esos años. Fue en un día señaladito, como diría la copla de Santiago y Santa Ana, era un día señaladito, porque fue el mismo día en que Carrero Blanco... Siempre hay alguien que se ríe aquí. La verdad que, bueno, en fin, ocurrió lo que ocurrió, ¿verdad? Pero como el régimen quiso tapar aquello, y no decir que había sido un atentado, porque menuda falla de seguridad, ¿no?, para el presidente del gobierno y tal y cual. Enrique Morente ese mismo día cantaba en el Colegio San Juan Evangelista. Los flamencos sabrán que ahí fue donde cantó Camarón por última vez en vida, en el Colegio San Juan Evangelista de Madrid. Y él, claro, empezó cantando, Manuel, ahí por arriba, empezó cantando, como no se había prohibido, porque no era un atentado, sino una explosión de gas. Hasta entonces, Enrique Morente empezó cantando este fandango de José Cepero. ¡Ale! Para ese coche funeral, que la persona que iba dentro me ha hecho a mí de pasar lo más terrible tormento. Claro, ¿qué pasa? Gracias. A él, la culpa la tiene él. ¿Qué pasa? En ese día tan señaladito de Santiago y Santa Ana, para ese coche funeral, yo no me quito el sombrero, que la persona que va dentro me ha hecho a mí de pasar los más terribles tormentos. Ahí sí que se levantó el censor de la primera fila y le dijo: clausurado este concierto. Y 50.000 pesetas de la época que tuvo que pagar Enrique, ¿eh? Ojo. Y aquí tienen a posiblemente el artista más señalado. Ustedes saben que apareció después del golpe de Estado de Tejero, del golpe de Estado del Borbón. Saben ustedes que apareció un documento en el que... Son cosas que se irán sabiendo, como lo de Corina, como lo del otro. Lo que pasa es que vamos de adelante para atrás. O sea, que a esto tardaremos, habrá muerto ya, no quedarán ni los huesos cuando nos enteremos de estas cosas, ¿no? Pero después del golpe de Estado que perpetró, traicionando a los suyos, ese señor, en la lista que apareció de posibles fusilados, Adolfo Suárez, por supuesto, era uno, por traidor y tal y cual, Santiago Carrillo, pero es que el número 2 era Antonio Gades. El número 2 de esa lista, lo pueden buscar en internet, de posibles fusilados que apareció en los documentos, era Antonio Gades, porque él directamente llamó vendido al Partido Comunista y se fue al Partido Comunista de los Pueblos de España porque le parecía que ya se había vuelto muy naif, ¿no?, el Partido Comunista. Fue un hombre que es el único que tiene la medalla José Martí de la isla de Cuba impuesta por Fidel Castro, el único, y sus cenizas reposan en la Sierra Maestra. Es decir, un hombre de un compromiso inquebrantable, absolutamente inquebrantable, y eso lo trasladó a sus composiciones y a sus grandísimas coreografías. Posiblemente uno de los mejores bailadores de flamenco que ha dado la historia, sin lugar a dudas. Él, como bailador flamenco, merece la pena considerarlo, y ahí están algunas de sus entrevistas para ver la coherencia de su... A mí, francamente, yo me quito el sombrero con él, porque era
de una pulcritud absoluta, absoluta. Y luego la cuadra de Salvador Tábora, de la que salieron grandísimos personajes como fueron Salvador Tábora. Tuve la suerte de trabajar precisamente con él en la reposición de la cuadra, que tanto hizo, tanto supuso, ¿verdad?, el teatro social en la época. Él me contaba que estuvieron en la Revolución de los Claveles, y en la Revolución de los Claveles les pilló a ellos haciendo la cuadra por Portugal. De ahí salió, no sé si recuerdan a Pepe Suero, Andalucía, la que divierte, grabado a fuego, lleva un puñal. José Domínguez Muñoz, el Cabrero, ¿verdad? Miguel López, han fallecido ya, estos dos de la izquierda han fallecido, Miguel López de Jaén. Y esta es la verdad, todo lo que estamos pasando, esta es la verdad, las caenas que tienen mis manos, caenas que quiero arrancar. Así terminaba parte de Quejío. José Domínguez Muñoz, el Cabrero, viene de ahí. Y también fue muy importante, como ese grito de protesta, ¿verdad? Aquellos polvos, estos lodos. Camelamos Naquerar, de Pepe Heredia Maya, de Dos Granadinos, y de el gran bailador Mario Maya, de la época de Antonio Gades también, porque fueron los dos discípulos de Pilar López. Ahí, y tienen aquí, fíjense, no sé si lo reconocerán en la foto, Antonio Cuevas el Piqui, que también formaba parte, aquel, por supuesto, estamos hablando de años antes de que lo asesinaran al Piqui en Madrid. También formaba parte de este espectáculo, que significaba en caló: queremos avanzar, queremos hablar, naquerar. Fue también una protesta por la situación de los gitanos en la época. Y dos grandes investigadores, cuando dicen que el flamenco siempre ha sido de los que más calientan, dos grandes investigadores del Partido Comunista. Por cierto, antes hablábamos que a Pepe Guardia, el amigo Pepe Guardia, en estas tablas se le hizo un homenaje en los años 90, ¿verdad? Y ahí tiene a Luis Soler Guevara, que también fue concejal del Partido Comunista en Algeciras. Ellos, por supuesto, de las primeras investigaciones en torno a flamenco republicano parten de sus plumas, de los dos. Pepe Guardia, granadino, de Pinos Puente, y Luis Soler Guevara, de Algeciras. Libros que yo les recomiendo: La historia social del flamenco, que aquí la tienen, Pensamiento político en el cante flamenco, que recoge todas esas letras desde el siglo XIX hasta la guerra, hasta el golpe de Estado. Y ahí les falta, no sé lo que ocurre con la desconfiguración esa es Andalucía, su cante hondo y su comunismo libertario, que es el de los hermanos Cava, que está ahí arriba. Y Flamenco y Tercera República, los que hoy le cantan a la Tercera República. Aquí tienen a gente del pueblo que desde la autonomía andaluza hasta nuestros días siguen cantando y cantan por la República, y es muy fácil encontrártelos. Ellos son de Morón de la Frontera, en actos absolutamente reivindicativos. Bueno, ahí arriba se ve Niño de Elche. Mejor que no se vea, porque ya dice que es excomunista, ex no sé qué, ya no me sirve hablar de él en esta, pero sí que es un gran artista con una reflexión muy interesante sobre la música y sobre la política. Manuel Romero, que ha grabado en 1917, grabó un disco conmemorando los 100 años de la Revolución rusa, y que tiene un montón de letras de republicanas por la Tercera República, que de lo que se trata. Manuel Céspedes, un seguidor del Cabrero, y estas dos grandes mujeres. Una de ellas es Rocío Márquez, que hoy día canta junto a Juan Vergillos, Premio Nacional de Flamencología, Juan Vergillos, crítico del Diario de Sevilla, y que realiza unas charlas muy interesantes por la Tercera República, desde la segunda hasta la tercera, ¿verdad? Y La Gilla, una cantaora de la Puebla de Cazalla, que siguiendo las tradiciones de Gerena, de Meneses y de todos los cantadores de la Puebla, y por supuesto de los Moreno Galván, cantan. Y ambas mujeres con un sentido de más. Rocío ha recibido ataques de Vox y ataques de la derecha, porque es una cantadora que hoy día es muy visible, una grandísima compañera y una pedazo de artista. Aquí tienen a Juan Vergillos, ¿veis? Cantes de la memoria, flamenco y república. Es este crítico de flamenco que todavía hoy sigue dándole voz a aquellos que no la tuvieron. Y aquí terminamos esta charla, y ya terminaré, si les parece, de tiempo como vamos. ¿Puedo terminar cantando, señor presidente? Sí, y ya termino cantando, si les parece, pero estas han sido mis palabras y ahora se las diré cantadas, narradas y cantadas. Aquí, claro, con él a la guitarra. Tú le tocaste aquí a Gerena, ¿no? Con él a la guitarra. Sí, señor.
Andalucía. Dos asesinos, dos asesinos cobardes, que le teme a la luz del día. Dale, mueve. Salgan los santitos de San Juan de Dios. Limona a palentierra de riego que va por Dios. Lo tengo en mis manos, ¿eh? Le he pedido una cosa, pero va a tocar otra. Lo tengo en mis manos. Si tu alma es de la iglesia y tu casa de los bancos, y tu casa es de los bancos, y tu casa es de los bancos, tu vida está en la miseria y tú sigues cruzado de brazos. Tu vida está en la miseria y tú sigues cruzado de brazos.
unos tienen mucho y otros no pueden ni comer. Mientras unos tienen mucho, otros no pueden ni comer. Libre quiero ser, libre quiero ser, como el pájaro que canta, primita al amanecer. Ay, como el pájaro que canta, primita al amanecer. Qué bonita está Triana, qué bonita está Triana. Cuando le ponen al puente bandera republicana, y al gurú, y al gurú, y al gurú, y debajo del puente sonaba el la puñetera cotola, calabacito ya que de calabazón, ya este bichito que lo mato, calabacín, calabazón, ya este bichito lo mato, mira. Muchas gracias. No terminamos, ¿vale, Manuel? Ya por San Mango, yo creo. Arriba, en medio, La arriba, Manuel. Muchísimas gracias. Nos vamos a despedir ya dándoles las gracias porque son ustedes muchas y muchos los que han venido hoy hasta aquí. Sin duda también eso requiere un esfuerzo de comunicación muy importante por parte de la organización, que debo reconocérselo porque ha sido increíble. Gracias, José María, gracias, compañeros de Euskar, por esta gran labor que hacéis y por permitirnos compartir con vosotras y con vosotros un poquito de nuestro flamenco, que es el flamenco de verdad, el flamenco de la gente que lo inventó, de los trabajadores, que además eran de izquierdas todos y republicanos y de todos. Bueno, republicanos hay de todos, pero ellos eran de izquierda, eran gente, ya han visto, no me lo invento. No es demagogia ni estrategia, está escrito y está estudiado. Por lo tanto, este es el flamenco. Lo demás son otras cosas. Llámenlo como quieran. Aburguesamiento, adoctrinamiento, ahora que les gusta tanto a Vox esta palabra, ¿no? Que la emplean al contrario. Llámenlo como quieran. Ausencia de educación, que es necesaria en la educación, y de valores y de principios éticos. Ha sido un placer compartirlo con ustedes y siempre de la mano del maestro Francisco Manuel Díaz, que aquí está, una vez más. gracias. Y aprovecho. Sí, Manuel, perdona, me recuerda la compañera que hay que abrir un pequeño turno con ustedes, por lo tanto, nosotros vamos a terminar cantando, pero ustedes pueden preguntar. Ya pedirme cante y eso, como antiguamente, no. Sí que me gustaría darle las gracias a las compañeras, al personal técnico de la Facultad de Ciencias porque han sido maravillosas, y a los compañeros de sonido. Esto se trata de que suene y está sonando y está funcionando gracias a ellos, gracias a ellas. Así que vamos.
bandera de la paz. Yo he visto muchas banderas, pero no las de la paz. La tricolor es la mía, no desprecio a las demás, pero lucho para que vuelva un día. Que la luna no es el sol, que la noche no es el día, y que la luna no es el sol, que tu clase no es la mía, son enemigas las dos. Un pobre a un rico o le decía Muchísimas gracias, amigas y amigos. Gracias, de verdad. A él. Estoy a su entera disposición. Si tienen algo, gracias. Muy amable. Aprovechando hasta el final la suerte de tenerles aquí, ya voy a hacer un poco de autobombo, perdón, José María, pero el próximo día 3 de febrero comienzo un crowdfunding, que es una cosa nueva, moderna, que hacemos los flamencos para publicar discos de manera independiente. Y fíjense, yo con el piquito que tengo he querido hacer un disco flamenco con letras de amor y me ha salido de rojo el disco. Que no puedo. Así que lo voy a intentar hacerlo un poquito más, que se disimule un poco, ¿no? Con un poco de más metáfora, pero aquí como estamos en petit comité me ha salido muy rojo, la verdad. Así me cuesta luego, ¿no? Pero claro, las compañías discográficas no te cambian, te hacen... En fin, con el crowdfunding lo único que hacemos es sentirnos libres. Ahora hay que grabar videoclip, ahora ya tiene que ser todo con videoclip y esas cosas. En fin, hay muchos gastos a los artistas que los tratamos muy dignamente. En fin, a partir del 3 de febrero, el que quiera, pues se compra el disco con antelación y así nosotros podemos grabarlo y correr con todos los gastos. Y el día 1 de mayo... en el Teatro Isabel la Católica lo presentamos, así que el que quiera estar el día 1 de mayo, allí presentamos Humana Raíz, que se va a llamar este disco. Estoy a su disposición. ¿Algún turno de preguntas? ¿Alguien quiere preguntar, comentar algo? ¿O gritar Viva la República o cantar la Internacional? Yo qué sé, lo que queráis. ¡Viva! ¡Viva! Sí. Hay dos muy buenos. Uno, Historia Social del Flamenco. Luego yo tengo uno, lo que pasa es que está descatalogado, lo voy a volver a sacar ahora, que se llama Las voces que no callaron, que habla del flamenco y la república. Y luego yo le recomiendo Pensamiento político en el cante flamenco, porque tiene todas las letras recopiladas, todas las que hablan de política. En el cante flamenco, sí, ese de José Luis Ortiz Nuevo. ¿Alguna duda bibliográfica más? Bien, familia, vamos a empezar el turno de preguntas. Si nos avisan, le iremos pasando el micrófono. Por ejemplo, este caballero. Sí, buenas.
Buenas tardes, noches. Editorial no lo sé, perdón. Sí. Nada, Juan y a Francisco Manuel. Muchas gracias por vuestro piquito y vuestro bien saber. Y decir simplemente que si el flamenco es patrimonio de la humanidad, es gracias a gente como tú y como Francisco Manuel. Muchas gracias, hombre. Que sigáis potenciando nuestra cultura. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Maestro, una pequeña crítica. Sí, por favor. Eres muy grande, pero muy poco vendedor. Hay que dar más detalles de ese crowdfunding, o como leche se llame. ¿Dónde hay que entrar? ¿Qué hay que hacer? Todas esas cositas. Eso lo lanzaré por las redes sociales como casi todo, porque os veo y somos familia, somos amigos, todos estamos en el Facebook y estamos somos casi todos amigos, lo lanzaré por las redes sociales y efectivamente pues está desde la colaboración de comprar un disquito hasta un disco con entrada incluida, disco con camiseta, disco con, yo que no sé, una foto de chanquete con la comunión. Voy a meterla también haciendo la comunión y Francisco Manuel. En fin, hay varias categorías, pero que agradezco, en fin, a partir de todas formas, quien quiera y quien lo tenga bien, si no el día 1 nos podemos ver también allí en el Teatro Isabel la Católica. Gracias por la puntualización, gracias. Francisco Manuel también le voy a poner una foto desde primera comunión. Juan. Sí, había otra pregunta por, no sé, sí. Juan. Aquí, allí. Ah, sí, eso. Aparte de la exposición que ha sido bastante interesante, he visto que ha habido una serie de personajes que no han sido exactamente republicanos. Sí. Yo podría haber varios, pero uno de primera mano, sí, lo conocí. Sí. Conocí a sus hijos, que son amigos míos, que es Canalejas de Puerta Real. Sí. Canalejas de Puerta Real. De Puerto Real. De Puerto Real, sí. 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 Ese no era republicano. Le tocó como a tantos otros, le tocó combatir. Y aparte de eso es que hizo el dinero, lo hizo después. Es decir, cuando se fue a Jaén, yo vengo también de Jaén, eso se estableció cuando la famosa canción esa de Rocío, ay mi Rocío, Camino de Clavel y tal. Sí, señor. Hay una anécdota muy bonita, que estando en Sevilla, Canalejas se compró 6 taxis y una finca grande, pero de vez en cuando iba por Sevilla para ver y escuchar a los verdaderos cantadores. Sí. Y acercándose a Tomás Pavón, sí, al hermano de la niña. El grandísimo Tomás. Pues le preguntó, ¿cómo está? Le dijo Tomás a Juan, a Canaleja, dice, pues mira, me he comprado esto, he hecho esto, he comprado un olivo, he comprado tal y tal, la vida en el sistema me ha ido muy bien y tal. Dice, ¿y tú cómo vas? Y el pobretico Tomás, que estaba de oficio, como sabe, relojero, arreglándose, y estaba un traje muy raído, pero muy limpico. Dice, yo voy como siempre, a compás. Por eso he dicho, hay más. Claro, sí. Pero el día que quiera charlamos sobre el tema. Efectivamente. Gente comprometida como Paco Moyano, sí, como también ha pasado por ahí el de Pepe Guardia. Pepe Guardia, claro. Pepe Guardia, un periodista de aquí, de Granada, que en una manifestación no asistió Pepe Guardia. Y al verlo después, al cabo del tiempo, le preguntó, Pepe, ¿tan comprometido estabas tú y en esta manifestación que había que dar la cara y por delante no iba? Dice que me tenían preso en Burgos. Claro, ¿cómo iba a estar? ¿Cómo iba a estar? Pues muchísimas gracias por esa puntualización. Muchas gracias por esa puntualización. ¿Quería preguntar usted también? Claro, no había mejor reivindicación que el arte en sí mismo. Lo que pasa es que hay quienes están por el arte y quienes están por silenciar el arte. Por eso los artistas no pueden ser nunca... tienen que tomarlo, claro, efectivamente. Claro.
Esa mujer no para. La mujer puede estar ahí horas y horas. Sí, sí, sí. Está en la ideología, pero no en el partido. Juan. Sí, allí. No, sí. no quería dejar pasar. En el año 65 yo emigré a Mallorca. Me coloqué en un restaurante que se llamaba El Pequeño Mundo. Era un restaurante que tenía un catering y un restaurante y se dedicaba el catering a servir las comidas en los aviones. Era en el aeropuerto, aunque no estaba en el mismo. Entonces yo, que era un muchacho muy tímido, empecé en aquel restaurante a fregar platos, a ayudar en la cocina, y por las mañanas cuando entraba escuchaba cantar a un hombre, no lo veía porque estaba en una especie de patio muy grande, había una especie de vehículo, pero todos los días escuchaba yo cantar. Y un día le pregunté a un compañero: oye, este muchacho que canta todos los días, eso no para de cantar, y canta bien. Y dice: coño, ese muchacho es de Granada. Oh, y enseguida me fui a ver quién era aquel muchacho. Aquel muchacho era Antonio Cueva el Piqui. Estuvo trabajando conmigo en El Pequeño Mundo, sí, él, su madre y su padre. Sí, era niño solo. Sí. Recuerdo perfectamente que cuando le llamé la atención, me preguntó: ¿de dónde eres? De Granada. Se le abrieron un par de ojos y desde entonces, el tiempo que estuvimos juntos, siempre me decía paisano. Claro. Fui amigo de él. Iba a verlo porque allí él, en una sala que se llamaba El Granero, actuaba todas las semanas. Después actuó aquí en aquello que se llamaba La Nesturno. Claro. Ya venía de allí. Quiero decir que he sentido un poco de sentimiento, claro, de cuando empatía. He visto al Piqui. Sí, porque también, dentro de mis posibilidades, acabo de terminar mis memorias. Y entre ellas le dedico... Hablas de él. Efectivamente, habrá le dedico un capítulo al Piqui. Habrá que leerla, Miguel. Efectivamente, y otro a ti. Pues muchas gracias, hombre. Un honor. Un honor. ¿Hay otra pregunta más? Sí. Sí. Me recuerda mucho el programa este de Isabel Gemio, que iba con el micrófono de un lado para otro. Así, Carlos Martínez. Es un comentario. Sí. Me ha alegrado mucho cuando has citado a un gran cantador, Angelillo. Sí. Angelillo, en la guerra, en los frentes, fue un fenómeno de masas. Sí, señor. Las quintas republicanas, que eran muy jóvenes, movilizaron hasta la del 42. Era gente que le entraba mucho a Angelillo porque no solo cantaba flamenco, buenos fandangos, como tú sabes mejor que yo, sino buenas coplas y muy bonitas, y tenía un tono de voz parecido al tuyo. O el yo tuyo lo busco a veces. Sí. O el tuyo parecido al de él. Me recuerdas a Angelillo. Y Angelillo fue un fenómeno de masas en el ejército republicano. También. Lo ponían en los frentes de batalla, tenían tocadiscos, y estaban poniendo a Angelillo todos los días. De ahí la anécdota de la película La Vaquilla, con eso acabo, cuando Alfredo Landa, que hace de brigada, dice: estoy hasta los huevos de Angelillo, en un momento determinado. ¿Por qué era eso? Porque estaban todo el rato poniendo a Angelillo, claro, para dar moral a la tropa, porque claro, además era su Rosalía. Sí, de la época. La Rosalía de la época. Mientras vamos hacia otra pregunta, recordarles que mañana jueves, día 30 de enero, a las 19 horas, en el Centro de Documentación Científica de la UGR, que está aquí al lado, calle Rector López Argüeta, el PK de Granada, la Asociación Republicana Verdad, Justicia y Reparación, les invitan a la presentación del libro Antonio Pretel Fernández, diputado del Frente Popular. Todo el que quiera asistir a las 7 de la tarde, ¿de acuerdo? Y sí, allí. Juan, buenas tardes, un placer como siempre escucharte. Tardes. Placer es mío. Mira, yo soy estudiante de musicología y en la carrera tenemos una asignatura que es etnomusicología. Sí. Y la plantean muy enfocada al cante popular más cercano que creo que tenemos, que es el flamenco. Sí. Bueno,
no estaba muy de acuerdo con la señora aquí lo que decía, porque es verdad que yo parto de la base de que todo arte tiene intrínseco una ideología. Y entonces Sí. a mí me han enseñado por el profesor que tengo, digamos, lo opuesto a lo que aquí se está exponiendo hoy, ¿no? Se me ha enseñado cómo la sección femenina de la Falange, ¿no? Y fue como, se me ha puesto a mí, o se me ha explicado en clase, que hemos debatido mucho con el profesor, cómo la sección femenina de Falange hizo lo de los bailes populares y los cantes populares, que... Sí, sí, los coros y danzas, claro. Eso, los coros y danzas populares. Pero ellos tenían una ideología y era que los coros y danzas populares eran cantos populares que no se hacían, que eran cantes que hacía la gente inventados, Claro. que eran cantes del pueblo, y eso sí tenía una ideología intrínseca que hemos debatido, y es que ellos lo que hacían es que hacían unos parámetros para concursarlo, Claro. y encajetaban eso y lo sacaban de la cultura popular. Claro. Y entonces, yo como parto de la base de que toda arte tiene una ideología, mi pregunta es, Sí. hay gente como tú, yo por ejemplo, mis referentes como a lo mejor Residente, no sé si lo conoces, de Calle 13, te he escuchado alguna vez que has compartido con él Latin Claro, Grammy, lo has compartido. Lo conocí en persona. Esa además. gente que sí tienen unos cantes de propuesta, unos cantes reivindicativos que hacen a la gente abrir la mente y sobre todo a la gente joven llegarle mediante la música, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cómo podemos combatir ese grande disqueras, ese grande capital, ¿no?, que mueve? Porque claro, si llevamos un cante tan directo, como tú mismo has dicho, que te ha salido un disco muy rojo, las disqueras no lo venden, pero nosotros necesitamos, porque necesitamos llegar a la gente de alguna manera para que abra los ojos. Sí, porque eso- entonces mi pregunta es Claro. un poco... Ha cambiado ahora con el internet, ha cambiado, porque ahora todo va por internet. Ahora tú sacas un disco y el disco es lo que casi menos se vende. Se venden las presentaciones o los crowdfunding que la gente lo compra previamente. Pero los discos de verdad que ya no interesan para hacerte promoción visual. Ahora todo va por videoclip. Yo estoy en el gimnasio ahora para perder kilos, para el videoclip, porque claro, quiero salir en el videoclip medianamente digno. Que no he pisado un gimnasio en mi vida, pero bueno, ahí estoy, que tengo agujetas y todo. Pero... Entonces, claro, porque ahora va todo que tienes que hacer un videoclip de cada uno de los temas y bueno, y hay una inversión bastante grande, una inversión importante. Internet favorece eso. Internet favorece que llegues a más sitios, a sitios donde las multinacionales discográficas que sí que tienen ideología, porque todo al final se queda en pequeños grupos, ¿verdad? Eso que explica Arcadio Oliveres por ahí, ¿no? De las grandes familias que acaban siendo esos lobbies que lo controlan todo, controlan la prensa, la comunicación y controlan también lo que se publica en los medios y lo que se publica incluso en los discos. Pues a esas grandes disqueras efectivamente no les interesa determinado lenguaje. Si vende sí, pero como van a evitar que ese discurso venda, ahora es Internet y la industria independiente. Hay muchas discográficas independientes, editoriales pequeñitas que trabajan, por ejemplo, yo trabajo Un allanamiento de mirada, que ha publicado ahora Paco Espínola, Blues de Gas, que es un libro maravilloso sobre la historia de las mujeres en el blues. Merece la pena, está en todos los sitios ahora mismo, merece la pena escucharlo. Son trabajos independientes que no te publicarían en ningún sitio, que sin embargo encuentran una salida enorme en el mercado. No me gusta hablar de mercado, sino de corazones, de gente que tiene la suficiente sensibilidad como para valorarlo. Y en definitiva, como uno no hace panfleto, porque yo al final de lo que hablo es de algo que me enseñó el gran Javier Egea, el poeta Javier Egea a través de su literatura, o si nos trasladamos antes al gran compañero Juan Carlos Rodríguez, a ese teórico de la literatura marxista, que es que hasta el amor está condicionado por la situación económica de la gente que lo padece. Por eso me ha salido el disco así. Porque si esas personas que aman también están con la hipoteca y están, como decía antes, tu vida pertenece a los bancos, o sea, tu casa pertenece a los bancos, tu alma a la iglesia, tu vida está en la ruina y tú sigues cruzado de brazos, ¿no? Una de las letras que apareció cuando la crisis. En definitiva, todo eso nos condiciona y es parte del sustrato de lo que he escrito, porque es todo letras mías. Este disco, eso es otra cosa, que es lo que más miedo me da. Todo letras mías, menos una de Paco Umbral, de cuando era bueno Paco Umbral, que escribía muy bien. Es que la última época, ya saben ustedes, con la edad, la embolia, aquí tenemos un cardiólogo, las embolias y esas cosas que la gente deja de pensar bien algunas veces, ¿verdad? Y Umbral luego se le fue la olla. Pero cuando escribía bonito, de Mortal y Rosa, hemos hecho un extracto que ha quedado muy lindo. Bien, en cualquier caso, contestando a tu pregunta, es Internet, que es el comunismo, si se utiliza bien,
Internet está es la información globalizada, todo globalizado, es lo que permite llegar a más gente. Bueno, también te cierran las cuentas algunas veces, pero te puedes hacer otras. Sí. Aquí, Javier. Yo creo que bueno, para cerrar el debate si el artista se debe mojar o no se debe mojar, ¿no? Hay una canción de Juan Carlos Aragón que le pide que en Los Millonarios, creo que en su comparsa Los Millonarios, que le pide a Alejandro Sanz, le pide a David Bisbal y le pide a Pablo Lorborán que se mojen, que aquí los únicos que aprietan los dientes somos los de CAI, ¿no? Sí, pues no, eso no se van a mojar en la vida. Claro, pues él se lo pide como diciéndole, habla también del flamenquito, habla de Rosalía. Sí, hay una frase que yo creo que te la escribí ya una vez, sí. y que me gusta mucho. Me encanta que saque a colación a Juan Carlos Aragón, porque ahora que se celebran los carnavales, ha sido el gran desconocido, ahora todo el mundo ya conocía y quería a Juan Carlos Aragón, y era el contestatario de verdad del carnaval, y ahora todo el mundo lo halaga, como suele ocurrir. Hay una frase que dice, el artista no es un creador de sociedad ni un mero espejo pasivo de la misma, sino un miembro de la comunidad que no puede aislarse de las condiciones del espacio que habita, ni debe eludir las responsabilidades éticas y políticas que implica su posición en dicho medio. Eso decía Juan Carlos Rodríguez, muy bien dicho. Así que claro. muchas gracias por mojarte. No, ole a Juan Carlos Aragón, a su memoria estas palabras, recordarlo. Pues muchísimas gracias, yo creo que hemos terminado ya, ¿no? Sí, vamos a... ¿Queda alguna más? ¿Queda alguna más? Levantamos. Sí. Pues terminamos aquí. Muchas gracias de nuevo por vuestra asistencia. ¡Salud y República! ¡Viva la República!